Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues de antemano una disculpa por la hora en que se les está enviando el devocional, pero tuvimos algunos problemitas en la noche, pero ya gracias a Dios ya estamos bien. Y antes de comenzar el devocional, quiero recordarles el día de mañana, no olviden, tenemos un compromiso con nuestra hermana Lupita que va a dar un paso decisivo en su vida y es el pacto del matrimonio. Y precisamente hoy vamos a hablar del pacto del Señor y el título del devocional es Controlar el entorno. Pero antes de comenzar, vuelvo a reiterar, no olviden el día de mañana los que han sido invitados, ahí nos vemos con el favor de Dios y el domingo a las 10 de la mañana, ahí en el terreno que Dios asignó. No olviden de que el convivio es parte fundamental del servicio. Si es de que lleven lo que hayan preparado para compartirlo entre todos ahí. Y primeramente Dios, tendremos un servicio glorioso, como lo debe de ser, glorificar al Señor en todo. Ahora, escuchen muy bien, nuestra fortaleza como creyentes siempre va a provenir del pacto, o de Dios, que es un Dios de pacto, o de las personas del pacto. El matrimonio es un pacto también. Y nuestras amistades más cercanas, en especial con nuestro cónyuge, nuestra esposa, esposo, son poderosas porque están construidas sobre un pacto. El pacto establece un acuerdo que permite a la realidad espiritual que gobierna nuestra vida fluir hacia la otra persona y viceversa. Y por eso es tan importante desarrollar amistades con personas cuyas vidas demuestren constantemente el fruto del reino. Cuando mantenemos amistades con personas de la fe, permanecemos conectados a una fuente creciente de fortaleza que determina en gran manera nuestra habilidad para perseverar en los tiempos difíciles. Yo tengo la bendición de tener amistades fuertes con personas de fe genuina, comenzando con mi esposa, y de vez en cuando me he sentido muy edificado y fortalecido simplemente por estar en presencia de ellos. En ocasiones ni siquiera había podido mencionar la situación difícil que estaba pasando en ese momento, pero sin embargo salí alentado. Hay varias razones para esto. Primero, nuestro amor y honor el uno por el otro crea un intercambio de vida con cada interacción. Así como mis amigos son personas de fe, pues naturalmente ellos van a reflejar esperanza, promesa y gozo. Al poco tiempo de estar con ellos, pues yo me contagio de esa actitud y de su espíritu que ellos tienen. Por eso, como hemos estado hablando, tenemos que cuidar nuestro entorno. Cuida tu entorno. O controla tu entorno, de cualquier manera que lo quieras llamar. Ese es el título de hoy. ¿Por qué? Porque las amistades de pacto, cuando están cimentadas en conocerse en el espíritu, tienen el efecto de recordarnos quiénes somos realmente en Cristo. Refrescan, nuestra conexión con nuestro propósito, con nuestra identidad. Y cuando nuestra visión por esas cosas se renueva, generalmente nuestra fortaleza también lo hace. Y por ese motivo, sé que una de las mejores maneras de fortalecernos o individualmente también cuando estamos cansados o desalentados es buscar un amigo y pasar tiempo con él. A mí me gusta mucho platicar con mi padre y es increíble que mi padre, antes de conocer del Señor, híjole, le tenía terror, pero hace más de 30 años que él conoce de la palabra y puedo decir lo que es mi mejor amigo. Ahora, por otro lado, también he aprendido que cuando estoy en un momento emocionalmente vulnerable o incluso solo cansado físicamente, debo tener cuidado de no estar cerca de personas a quienes les gusta solo quejarse y criticar. Siempre debemos tener instalados límites personales para poder discernir a las personas que hablan desde lugares de
negatividad o de incredulidad y para interactuar con ellas. Yo cuando en lo personal sucede eso, normalmente les ministro, pero no les doy acceso a mi vida. Sin embargo, cuando me falta fortaleza, pues las evito intencionalmente. Y puede sonar no muy compasivo, pero yo soy el único responsable de mantener mi corazón libre de duda y de juicio. Y tú también lo eres en tu vida. Y solo tú y yo podemos reconocer cuando estamos vulnerables a la influencia de personas que están de acuerdo con esos espíritus. El rey Salomón nos advierte del efecto poderoso de las personalidades y de los valores de las personas, cuando él dice en Proverbios 22, 24 al 25, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. No todos los consejos impíos vienen de los impíos, o sea, no todos los consejos malos vienen de la gente mala. Aunque algunos tengan buenas intenciones, muchas veces no tienen la perspectiva de la fe para lo que tú estás buscando y muchas veces tienden a trabajar para hacer que te parezca o que te parezcan más a ellos que para ayudarte realmente a fortalecer tu confianza en Dios. O sea, a confiar más en el hombre. Nuestro trabajo es protegernos de esas influencias, en especial cuando estamos vulnerables. Nuestro corazón es un jardín y algunas personas son buenas para sembrar maleza, hierba que no sirve para nada, mientras que otras siembran el reino. Nuestro trabajo y el tuyo es reconocer la diferencia. Ahora, los evangelios mencionan específicamente ocasiones cuando Jesús alejó a sus discípulos de las multitudes para descansar y pasar tiempo con ellos. El testimonio de la historia de los evangelios nos enseña que muy pocos hombres y mujeres de Dios aprenden cómo y cuándo hacer esto. Y hoy en día sucede lo mismo, porque en un caso tras otro, la misma persona que puede llevar una unción maravillosa que trae salvación, sanidad y liberación a miles de personas, puede que no tenga la sabiduría para ver que no puede sostener ese ministerio si no aprende a alejarse de las multitudes lo suficiente para obtener descanso físico y cultivar relaciones enriquecedoras con familiares y amigos que reafirmen su enfoque en el reino de Dios. Y como resultado, muchos creyentes o evangelistas, pastores, hoy en día han muerto jóvenes y muchas de sus familias sufrieron física y espiritualmente. Ahora grábense esta frase. A Jesús no lo motivaba a actuar según la necesidad humana. Escúchenlo bien, porque puede sonar medio hereje y falta de amor. A Jesús no le motivaba a actuar la necesidad humana, sino el corazón de su Padre. No podemos permitirnos no aprender la lección que las historias en los evangelios nos enseñan y la historia de la iglesia cristiana. Si vamos a convertirnos en personas en las que Dios puede confiar mayores medidas de favor y de unción para realizar nuestro propósito como sacerdocio real, debemos estar preparados para la realidad de que vamos a atraer a los necesitados. Las necesidades de las personas pueden resultarnos extremadamente apremiantes y esa presión puede exponer los lugares de nuestro corazón que se preocupan más por cumplir las expectativas de los demás que por hacer solo lo que Jesús hace. En su ministerio, Jesús, él suplía las necesidades de muchas personas, pero también pasaba de largo a muchos necesitados. Él comprendía que como un solo hombre, la única manera
en que podía tener éxito con lo que estaba haciendo era mantenerse en un lugar donde lo que lo impulsara a actuar no fuera solamente la necesidad humana, sino el corazón de su Padre. A Jesús no lo motivaba a actuar la necesidad humana, recuérdenlo, sino el corazón de su Padre. Por eso la fortaleza de nuestra intimidad con el Padre y con las relaciones cercanas del pacto que tenemos en nuestras vidas es lo que determinará nuestra habilidad para ministrar desde un lugar de fe y obediencia a Dios, y no desde un lugar de luchar por agradar o ayudar a las personas. Los más vulnerables a extralimitarse en nombre de las relaciones ministeriales son los que luchan contra la intimidad, tanto con Dios como con los demás. Porque el ministerio puede ser un lugar grandioso para que se sientan conectados y amados, pero la verdad es que sin la rendición de cuentas que proviene de las amistades de pacto, estaremos camino al desgaste o a transigir, a desalentarnos. Por eso Dios saca a muchos ministros del ministerio por un tiempo, para que aprendan a ser amigos primeramente con Él, además de trabajar con Él. Recordemos que lo primero que Jesús cuando llamó a sus discípulos fue para que estuvieran con Él. Todo lo realmente fructífero que da fruto viene de esa intimidad con Él. Y hay tres fuentes principales de distracción que debemos superar para poder mantenernos alineados con nuestro destino. Primero están las distracciones del diablo. Él juega con nuestros miedos y las adicciones para llevarnos a pecar. Y gradualmente, a medida que nuestras mentes se transforman y nuestros sentidos se entrenan para tener hambre y sed de Dios, pues esas tentaciones ya no nos resultan tan interesantes. Pero en segundo lugar, en ese proceso de transformación, enfrentamos otras distracciones de nosotros mismos. Lugares donde nuestras maneras de pensar antiguas y limitadas nos impiden que percibamos y respondamos a lo que Dios intenta enseñarnos. Pero al final, algunas de las distracciones más difíciles de evitar no son las que vienen del diablo o de nosotros mismos, son las de Dios. Escúchenlo bien, son las bendiciones que recibes de parte de Dios, los favores, la prosperidad, los milagros y todos esos regalos maravillosos que Él derrama sobre nuestras vidas. Esa puede ser la principal distracción. Y obviamente Él nos lo da todo para que lo disfrutemos, pero también revelan si vamos a elegir los beneficios de la amistad por sobre la del amigo mismo. O sea, si vas a preferir las bendiciones de Dios o al Dios de las bendiciones. Cada vez que comenzamos a deslizarnos en los beneficios, en las bendiciones de nuestras relaciones de pacto con Dios y los que nos rodean, cuando le ponemos más atención a eso, violamos el amor de Dios. Debemos instalar en nuestros corazones una postura de perseguir intencionalmente la intimidad con Dios. También tenemos que intentar jamás dejar que las necesidades de las personas con quienes no tenemos pacto dicten lo que tenemos que darles a nuestras relaciones más cercanas. Nuestro pastor en Oxnard, él tenía una frase y que es muy adecuada para el tema de hoy. Él, recuerdo que me decía muchas veces, no te dejes dominar por la gente. En nuestro compromiso de usar la fortaleza que tenemos para su bendición,
En realidad vamos a sembrar para el momento en el cual necesitaremos la fortaleza para nosotros mismos. Esa es la naturaleza del reino de nuestro Padre. Ahora, esto es hermoso. Concéntrate en las respuestas de Dios, no en tus problemas. Dios quiere que salgas adelante, claro que sí. Y el Espíritu Santo te dará el agua para sustentarte durante las épocas secas y áridas. El Espíritu Santo es el único que puede revelar cuál es nuestro llamamiento. Por eso, la concientización del Espíritu Santo es uno de los dones más preciados que recibimos en nuestras vidas. Lamentablemente, por muchos años, ese don ha sido confundido con su mismísima antítesis, la condenación del enemigo. Una de las imágenes más claras de la diferencia entre la concientización del Espíritu Santo y la condenación del enemigo puede aparecer, o la podemos ver en el libro de Nehemías. Nehemías guió a los exiliados judíos en la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén y de restaurar la ciudad después de haber estado cautivos en Babilonia. Y en cierto momento, la gente se paró un día para renovar su pacto con Dios, escuchando a los ancianos leer y explicar el libro de la ley que no habían oído por años. Al comprender las palabras que se les leían, los israelitas vieron que el nivel que Dios tenía para sus vidas era muy alto y que ellos habían vivido muy por debajo de él. Y naturalmente comenzaron a llorar y a entristecerse, pero Nehemías y los otros líderes los corrigieron por su respuesta a la concientización del Espíritu Santo. Y dice en Nehemías 8, 9 al 12, el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Para la gente que se crió en la iglesia, llorar por el hecho de que no alcanzamos el estándar de Dios para nuestra vida, según se enseña en las Escrituras, se ve como una señal legítima de arrepentimiento y hasta de condenación. Y la santidad es algo generalmente asociado con la pasividad y las lágrimas, no con el gozo. ¿Qué quiere decir? Que esa tendencia en nuestro sistema de valores causa que etiquetemos equivocadamente muchas cosas de la vida, como el error frecuente de referirnos a las personas deprimidas como hay un buen profeta o un buen intercesor. Pero en la historia de Nehemías, de reconstruir la ciudad caída de Jerusalén, descubrimos que la santidad está más conectada con el gozo y el regocijo a Israel, que se le prohibió llorar cuando el sacerdote leyó públicamente la palabra de Dios. Y aún cuando no alcanzaban
los requerimientos que Él tenía para ellos, se les advirtió que no lloraran, sino que se regocijaran y celebraran con un festín. Y esto es sorprendente, porque los pecadores debían celebrar con gozo, porque comprendían el llamado de Dios a la santidad. La idea de que la mayor respuesta a la concientización del Espíritu Santo es estar deprimido, viene de creencias equivocadas que nos ciegan a los propósitos del Espíritu Santo, de exponer los lugares donde no alcanzamos nuestro llamamiento en Cristo. Hay un lugar para las lágrimas, claro, en todo proceso, ya que se nos dice que es la aflicción piadosa la que nos guía al arrepentimiento. Pero cuando tenemos una visión equivocada de Dios como un padre legalista que está enojado, disconforme con cualquier cosa que hacemos, distorsionamos lo que se suponía que debía guiarnos a un encuentro con Él, que iba a traer transformación. En cambio, muchos desarrollan actitudes de soberbia en un intento carnal de ser santos. Consecuentemente, hemos malentendido y malversado la abundancia de la gracia de Dios. Una gracia que no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos faculta a vivir como Él. Y estas creencias crean una oportunidad para que el acusador de nuestros hermanos, Satanás, se haga oír en momentos en que estamos en zonas de pecado o de debilidad en nuestras vidas, y que nos convenza de que somos casos perdidos. Nos engaña para que pensemos que sus acusaciones son condenaciones piadosas, porque no podemos negar el hecho de que necesitamos cambiar. Por eso tenemos que tener un cambio de enfoque, es necesario, porque el problema real no es lo que nos falta, sino cómo respondemos a lo que Dios nos ha dicho. Debemos concentrarnos o tendemos a concentrarnos más en nuestros problemas, más que en las respuestas de Dios. Y esto debe ser una señal de que estamos lidiando con una condenación del diablo, no con la concientización del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence, no condena. Por eso concéntrate en las respuestas de Dios, no en tus problemas. Cuando el Espíritu Santo nos muestra dónde somos insuficientes, la realidad mayor no son las áreas en las que aún no estamos caminando en nuestro destino eterno, sino el destino en sí. Y por eso muchos de nosotros leemos el versículo que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, privados de la gloria de Dios. Y nos concentramos más en el hecho de que todos hemos pecado, que en el hecho de que estamos destinados a la gloria. La concientización del Espíritu Santo es en realidad un llamado a alejar nuestro enfoque de nuestros pecados y de nuestras limitaciones. Porque Dios nos dice, tú estás hecho para más que esto. Levanta tu cabeza, ponte metas más altas. Se supone que una perspectiva tan renovada, pues puede, hasta parecer imposible. Pero de ese modo es más probable que nos acerquemos a Dios y permitamos que su gracia nos acerque a nuestro destino. Cuando reconocemos el propósito de la concientización del Espíritu Santo, comenzamos a comprender cómo necesitamos interpretar esa clase de pruebas que Él nos permite enfrentar. Es obvio que las pruebas reales no son las situaciones que desafían nuestras fortalezas, sino las que exponen nuestras debilidades. La mayor prueba de David no fue enfrentar a Goliat, fue superar su propia vulnerabilidad ante la aflicción por medio de fortalecerse a sí mismo en Dios. Y de hecho, la mayoría de los combates con los que nosotros luchamos en la vida cristiana, son internos. Pero al
al realinear nuestros pensamientos equivocados y transformar los patrones de nuestros comportamientos antiguos, cuando renovamos nuestra manera de pensar, cuando la cambiamos, es sorprendente cómo descubrimos que el diablo y el mundo son cada vez una amenaza menor al fluir de la vida de Dios a través de nosotros. Pero como lo dijimos con anterioridad, lo que olvidamos es que Dios nos prepara para todas nuestras batallas. Debemos recordar que cuando se exponen nuestras debilidades, es porque Dios ya nos dio las herramientas que necesitamos para superarlas. Por eso, Dios le mandó a los israelitas a regocijarse a pesar de sus imperfecciones. El Espíritu Santo no solo los condenaba por su destino, sino que también los equipaba con una promesa. Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sofonías 3:17 dice que el Señor nos rodea con cánticos de liberación. La palabra de Dios en Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. En otras palabras, es el gozo del Señor por nuestras vidas lo que nos da la fortaleza que necesitamos para dar un paso hacia nuestro destino. Pero ¿cómo obtenemos ese gozo? Nos regocijamos, alineamos nuestros cuerpos y nuestras almas con las promesas de Dios, como estudiamos ayer, porque esa postura es la que invita a la manifestación de la promesa, para que sea la respuesta a la concientización del Espíritu Santo que Dios está buscando y podamos tener el sentido de que Él está con nosotros. Pero eso requiere fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Regocijarnos cuando ganamos algo es fácil, pero regocijarnos antes de obtener algo requiere fe. Lo diré de nuevo. Regocijarnos cuando ganamos algo es fácil, pero regocijarnos antes de obtener el cambio requiere de fe. Recibir la promesa de nuestro destino requiere que nos posicionemos. Jesús le dijo a sus discípulos, o les dio a sus discípulos, mejor dicho, un mandamiento. En Lucas 24:49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ahora, esta promesa no era sobre su salvación. Jesús ya había soplado sobre ellos y les había dicho: reciban el Espíritu Santo en Juan 20:22, sino que lo hizo como una señal directa al primer soplo de vida que el Padre le dio a Adán. Fue un acto de creación que cumplió la promesa del Salmo 102, verso 18, que dice: el pueblo que será creado alabe al Señor. Como el encuentro de la salvación es específicamente el que hace que esta realidad de la nueva creación entre en nuestras vidas, pues este fue el momento en que los discípulos renacieron. Pero Pentecostés, cuando estaban en el aposento alto, en Hechos 1:4-8, fue otro evento, un segundo toque. Si su salvación los había sacado de la zona de peligro, por así decirlo, pues Pentecostés tuvo el fin de llevarlos a la luz para que pudieran ministrar en poder más consistentemente y para que tuvieran algo que darle a los demás. Pero ¿qué tuvo que suceder entre la salvación y Pentecostés? Dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes, un mismo ánimo en oración y ruego. La palabra perseverar significa estar tenazmente atento a algo, continuar y no desmayar, estar constantemente listo para algo. Los discípulos no asumían que la promesa que Jesús les había hecho simplemente sucedería, ni asumían
que demorarse, tardarse en Jerusalén, significaba pasar el tiempo y desempeñar las actividades normales. Se quedaron en un lugar y se dedicaron a la oración. Y el cielo invadió la tierra el día de Pentecostés, porque la tierra había invadido el cielo por 10 días por medio de la oración. Su perseverancia en la fe por la promesa los preparó para recibirla y les permitió acercarlos a ella. Ahora, nunca olvides, para ir concluyendo, que tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Los discípulos se fortalecieron ahí en el aposento alto. Fortalecernos en el Señor se trata de estar preparados para recibir y dirigir el cumplimiento de nuestras promesas. Piensa en invadir el cielo en el sentido físico. Por ejemplo, un astronauta se aventura más allá de la atmósfera de la Tierra, pero para hacerlo debe estar cubierto por un traje especial que pueda resistir el vacío del espacio. Sin él, su cuerpo explotaría. Si tú y yo tocáramos el reino de la gloria de Dios, y la palabra gloria significa literalmente peso, tendremos que ejercer alguna clase de presión interna para poder reunir suficiente fortaleza para vivir en esa atmósfera y ser portadores de esa gloria en la tierra. Y portar la gloria de Él es exactamente nuestro propósito. Tú y yo somos tabernáculos, somos templo, somos la casa de Dios. La vida cristiana no solo implica recibir la salvación para cuando te mueras te vayas al cielo. Más bien implica que aprendamos a vivir en la realidad del cielo ahora para poder trabajar de la mano del Señor y guiados por el Espíritu Santo para establecer su reino en la tierra. La razón por lo que la Iglesia ha simplificado la gran comisión de hacer discípulos de las naciones y ver el conocimiento de la gloria del Señor cubrir la tierra, tiene que ver con nuestra imposibilidad de levantar la batuta de la Iglesia del primer siglo por medio de librar batallas para el bautismo auténtico y constante del Espíritu Santo. Como lo dice el libro de Hechos, ese bautismo nunca tuvo la intención de ser un hecho aislado, sino una serie constante de encuentros que nos permiten caminar en niveles de poder cada vez mayores, cumpliendo la tarea que Jesús le dio a su cuerpo, a la iglesia. En Hechos 2 dice que estaban presentes en la planta alta los que también estuvieron en el derramamiento de Hechos 4, 29 al 31. O sea, no fue un evento de una sola vez, sino fue continuo. El Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de nosotros, que hemos recibido con la salvación, es el Espíritu de adopción que clama Abba Padre y que nos da acceso ininterrumpido al corazón de Él. La revelación de su reino y el conocimiento de su voluntad que vendrá a la tierra se derraman más en estos encuentros. Pero a medida que vamos conociendo más al Padre y lo que Él quiere hacer, debemos convencernos de que saber no es suficiente. Todo su plan se concentra en revelarnos a nosotros, sus hijos e hijas, quienes caminarán en la autoridad que Jesús recibió cuando murió y que traerán libertad a toda la creación, como dice Romanos 8, 19 al 21. Por esta razón el Espíritu Santo no solo vino a vivir dentro de nosotros, sino también a descansar sobre nosotros, con la misma unción que Jesús tenía, con el fin de liberar las respuestas del cielo a los dilemas de la tierra. En otras palabras, Él vino a manifestar el reino. Ese es el bautismo continuo que necesitamos. Y escuchen, tiene relación con lo que veremos el domingo. El domingo, cómo volvernos morada de Dios. Cómo volverse
morada de Dios. Es el título del mensaje del domingo. El domingo pasado, en el terreno, estudiamos cómo Dios nos dice en su palabra acerca de los muros, no físicos, sino espirituales, que significa la salvación. Y de las puertas, no físicas tampoco, que son la alabanza. Pero ahora, hablando metafóricamente, ¿recuerdan lo que es una metáfora? Es algo para resaltar algo que Dios quiere hablar. Quiero dejarte con varias preguntas. ¿Cómo nos volvemos morada de Dios? ¿Qué significa ser la casa de Dios? ¿Cómo debe cambiar la forma en que enfrentamos nuestras vidas cristianas diarias? ¿Por qué es importante entenderlo? ¿Qué tiene que ver con renovar nuestra mente, con cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios nos colocó ahora en un terreno que ahorita por el momento va a dar lugar a que toda la gente que pase nos vea? ¿No te has preguntado eso? El domingo estará muy hermoso el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias por todos nuestros hermanos, Señor, que están enfermos. Los ponemos en tus manos, Señor. A Pati, Señor, a Anaí, a todos los que necesitan sanidad. A mí también, Señor, que mi cansancio de la garganta de tanto hablar. Señor, yo te pido, Señor, de que seas tú, el que nos sanes, Señor, a cada uno de los que necesitamos la fortaleza espiritual tuya, la sanidad de nuestro cuerpo, porque somos seres tripartitos y necesitamos tu toque en cada área nuestra, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Señor, y hoy, como tú nos enseñas en tu palabra, que podamos recordar que tú eres un Dios de pactos, no de contratos, que es lo que tú vas a hacer el día de mañana con Lupita y con Abraham. Un pacto de amor eterno, Señor, porque un contrato en el mundo se puede romper, pero un pacto contigo que es eterno, lo que Dios une no lo separa el hombre. Por eso ayúdanos a entender esa parte, Señor, y que el día de mañana tú te glorifiques y que la palabra, Señor, llegue a muchos corazones, no solo a Lupita y a Abraham, Señor, sino a todos los que van a escuchar tu palabra, todos los que nos vamos a gozar con la boda de Lupita, porque es interesante, Señor, que el primer milagro que tú hiciste fue en una boda, cuando fuiste invitado tú y los discípulos a las bodas de Caná. Señor, gracias porque la idea del matrimonio fue idea tuya, no fue idea del hombre. Por eso hay tanto ataque en contra del matrimonio. Y la Biblia comienza con una boda de Adán y Eva y termina con una boda, la nuestra contigo o la tuya con nosotros, que somos tu iglesia, porque tú eres el novio que vino a preparar, a buscar a su novia que estaba perdida. Pero para hacerlo, Señor, necesitaste deshacer las obras del diablo y nos has dado ejemplo. Porque tú viniste a dos cosas, dice tu palabra en Lucas, Señor, 19:10, que tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero también dice tu palabra, Señor, primera de Juan 3:8, que viniste a deshacer las obras del diablo. Y nos has dado ese poder y esa autoridad. Señor, y te rogamos que el día de mañana rompas tu cadena, Señor. Que la celebración de la boda sea un pretexto más para que tú manifiestes tu gloria y tu poder, Señor, en la felicidad, el regocijo de Lupita y de Abraham, Señor. Porque el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Y las bodas es sinónimo de gozo, de regocijo, de alegría, porque representa las bodas del Cordero. Las bodas que tendremos contigo por la eternidad. Te lo pedimos, Padre. Y también, Señor, de que el domingo en el servicio, en ese terreno que tú has asignado, que te glorifiques con poder, que tú traigas
a los que han de ser salvos, como dice tu palabra. El mejor manual de la iglesia ya no lo diste en Hechos 2:46 y 47, cuando dice que todos estaban reunidos unánimes y oraban, alababan y compartían los alimentos, escuchaban tu palabra, y tú añadías a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nuestra parte es tener la unidad, tener el compañerismo, el compartir unánimes, el estar juntos en armonía, y tú te encargas de lo demás. La mejor estrategia de crecimiento es esa, Señor, y tú ya no la diste. Por eso, de antemano te agradecemos por ese servicio glorioso y poderoso, donde el único motivo de reunirnos es exaltarte, Señor, y de cumplir lo que tú dijiste, que solamente dos cosas harían que la gente nos conociera. En Juan 13:35 tú dijiste, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y en Juan 17:21 tú dijiste, para que crean que son uno, como el Padre y yo somos uno, que estén unidos. La unidad, el amor y la unidad. Y de todo lo demás tú te encargas, de sanar, de liberar, de romper cadenas, de sacar de prisión a los oprimidos, a los cautivos. Ese es tu reino de poder, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.